La teoría de la doble verdad. Esta teoría solía atribuirse tradicionalmente a Averroes. Hoy día está claro que Averroes no la profesaba. De hecho, podríamos decir, Averroes no era averroísta en este sentido. ¿En qué consiste la teoría de la doble verdad? Pues es una teoría casi esquizofrénica, podríamos decir, que separa el ámbito de la religión y el de la filosofía, el de la fe y el de la razón. Y los separa tanto que llega a defender que es posible defender teorías contradictorias en un ámbito y en el otro, y no por ello son falsas. Una es la verdad de la religión, puede haber verdades religiosas, y otra es la verdad de la filosofía, de la razón. Y algunas proposiciones contradictorias pueden ser verdaderas, ya sea en un ámbito, ya sea en otro. Es cierto que Averroes defiende algunas de las algunas de sus teorías que son difícilmente conciliables con la fe musulmana. De hecho, que están en contradicción. De ahí viene lo de atribuirle a la teoría de la doble verdad. Por ejemplo, como buenos musulmanes, sabemos que el mundo ha sido creado en el tiempo. Pero en cambio, la vía filosófica nos lleva a la conclusión de que el mundo es eterno, es decir, de que no ha sido creado en el tiempo. O, por ejemplo, como buen creyente, sé que Dios me conoce y conoce los anhelos más íntimos de mi corazón, pero la filosofía, en la interpretación del aristotelismo que hace Averroes, me lleva a la conclusión de que Dios no conoce directamente los individuales. O otro ejemplo más. Por fe sé que cuando muera seguiré viviendo, que habrá una inmortalidad individual de mi alma. Pero en cambio, filosóficamente, llego a la conclusión de que el entendimiento agente es único, global, el monopsiquismo para toda la especie humana, y que una vez que muera, mi alma individual dejará de existir y seguiré viviendo únicamente como esta alma única, este entendimiento agente global. Es decir, que filosóficamente se niega la inmortalidad individual del ánima. Es decir, parece que hay contradicciones, pero no es que Averroes sostuviera simultáneamente la verdad de proposiciones contradictorias. O sea, cuando le preguntábamos, por ejemplo, ¿pero el alma es individual, es inmortal o no? Él no responde, hombre, si me lo preguntas filosóficamente te diré que no, pero si me lo preguntas religiosamente te diré que sí. Absurdo, absurdo. Averroes defiende muy explícitamente y además muy insistentemente la necesidad de armonizar filosofía y religión, de armonizar filosofía y fe. Lo que pasa es que su manera de armonizarla es desde la primacía de la razón, desde la primacía de la filosofía. Él en realidad ordena, en un principio estaría la fe, luego la teología, y un conocimiento superior en este sentido a los anteriores sería la filosofía. No puede haber contradicción entre religión y filosofía. La razón, si la utilizamos rectamente, y el Islam tienen que armonizarse, tienen que coincidir, conducen a una verdad única. Si a nosotros nos parece que hay contradicciones, no es que las haya realmente, no es que haya dos verdades, sino que nos lo parece a nosotros. Y por tanto es que una de las dos disciplinas no la entendemos muy bien. Y esto es propio de los falsafa, propio de Averroes, según él, el criterio que debe prevalecer es el racional. Es decir, si me parece que mi fe contradice la razón, es que no he acabado de entender exactamente mi fe, pero lo que prevalece es la razón. Tenemos que interpretar la fe para ver que coincide con la razón. Es decir, la armonía se alcanza siempre desde la preeminencia de la razón, de la razón. ¿Dónde queda la teoría de la doble verdad? Pues quizá
en los averroístas latinos, quizá en los filósofos cristianos que recogieron las teorías de Averroes pensando que eran las de Aristóteles. El representante más importante en el París del siglo XIII era Siger de Brabant, a quien sí que se le atribuye insistentemente la teoría de la doble verdad. La obra fundamental de Siger de Brabant, que por cierto era sacerdote y profesor de la Universidad de París de Artes, la obra es De Aeternitate Mundi, sobre la eternidad del mundo. ¿Defiende ahí la teoría de la doble verdad? Pues yo diría que no. La estructura de la obra es clarísima. Siger de Brabant afirma que la verdad es que el mundo ha sido creado en el tiempo. Pero lo que dicen los filósofos es que el mundo es eterno. Él primero establece cuál es la verdad y luego se dedica a analizar lo que dicen los filósofos. O sea, no es que haya dos verdades, sino que la verdad es la de la fe y lo que dicen los filósofos es eso. Hombre, es cierto que la verdad de que el mundo ha sido creado en el tiempo lo expone en media página y luego las 499 restantes se dedica a exponer lo que no es verdad, lo que dicen los filósofos. No, exagero, no es tanto, pero que es un poco raro que si la verdad es esta dedique todo mi libro a exponer el error. Bueno, podríamos interpretarlo de diversas maneras, ¿no? La principio es una habitual es que lo hacía por prudencia, ¿no? O por hipocresía, en fin, ¿no? O sea, yo no voy a negar la religión, está claro, y menos en el momento en el que él vivía y en el ambiente en el que vivía. Entonces, una manera de evitar problemas es decir, la verdad es esta y yo ahora voy a analizar hermenéuticamente lo que decían los filósofos. Bueno, otra interpretación quizá más radical es que tenía un trastorno psicológico, que estaba mal de la cabeza. O sea que yo sé que la verdad es esta, pero lo que yo estudio es lo que sé que es el error, un trastorno. Bueno, yo la verdad es que no creo que ninguna de estas dos opciones sea verdadera. Quizá no estaba haciendo teatro y quizá no era esquizofrénico. Simplemente, pues bueno, su pensamiento y su libro refleja, pues bueno, los conflictos que él vivía, sus luchas interiores. O sea, no estaba mal de la cabeza, pero bueno, es fácilmente observable en muchos autores, en el siglo XX, por ejemplo, cómo su pensamiento va evolucionando, cómo realmente tienen problemas para conciliar lo que es su fe con lo que es su pensamiento, y como a lo mejor muchos años después de haber empezado a pensar una cosa son plenamente conscientes de que ese pensamiento no es del todo apropiado. Es decir que, bueno, tampoco en el averroísmo latino se da realmente la teoría de la doble verdad. Son pensadores mucho más interesantes que eso, tanto Averroes como Siger de Brabant. Está claro que Siger de Brabant, sacerdote parisino, no podía defender la armonía de razón y fe desde la perspectiva de Aristóteles, priorizando la razón por encima de la fe. No, entonces, pues bueno, su manera de exponer el asunto fue otra. Muchas gracias.